Que la gente en la casa, en la casa, en el auto, tú que estás escuchando un minuto de tiempo para escuchar esto. Tú que te tomaste una semana para escuchar esto. Que podrías estar haciendo cualquier otra cosa, que tú vayas a dejar de escuchar esto y puede. Hay una, mira, tú no me vas a creer, pero hay una posibilidad de que tú salgas hoy día o mañana de tu casa y te atropellen. Wow. Y esto fue lo último que escuchaste. Oh. Así que Y es un buen momento para una última palabra. o puede ser el que escuchó el capítulo anterior y pasó una semana y lo atropellaron y no siguió escuchando esto. ¿O no? También. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Felipe. Llevamos una semana aquí en fútbol. Nos quedamos a dormir aquí en los sillones. Sí, sí. Por favor, la 11 pasos que lo habíamos dejado ultra Sí. pendiente. Así nomás, a fierro pelado. A fierro pelado. Como diría- Lo último que alguien puede escuchar porque puede salir y te atropellan. Sí. Pero es un momento bueno para poner la suficiente atención para escuchar. Pero igual yo pienso que los autos han traído más beneficios o Yo pienso que no. o Yo sé que problemas. Es un elemento más nefasto. Porque en la antigüedad que te atropellaron Pero un auto yo- no existía. Po. Yo creo que igual tiene que ver por el sistema de combustible y la industria que hay aquí detrás. Po. Si fueran Pensamiento autos fácil. como renovables o más seguros. De hecho, Quizás ahora- tendría que un esa- sensor y... Es que y se no la va te- como que. no te mata. No sé, pues la tecnología de vapor, no sé si era tan sustentable como lo es la gasolina. Si las No, cosas pero- hubiesen terminado siendo a vapor todas. Pero ponte tú que hacen un auto que tenga unos sensores donde impidan atropellar a las personas. ya está en eso. Pero po. sí, pues. Se están bueno, desarrollando. El auto ya. que se maneja. ¿Y por solo qué siguen de- atropellando a la gente? No, porque que se las necesita. tecnologías todavía no están al Ah, alcance ok. de la gente. ¿Pero por qué no Sí, lo po. inventaron antes? Pues toda la Que eso gente es que lo ha que muerto pasa, po. atropellada. Inventan nuevas tecnologías y después los más ricos las tienen Sí, y po. se Sí. demora hartos décadas en llegar a la gente. Po. El Sí, po. Kuma que yo les decía. Por eso necesitamos hacer que la gente joven, los jóvenes, ustedes que están escuchando ahí en el colegio, no fueron a dar la PSU, sé que están ahí. Oye, Gracias. hay gente que lleva mucho tiempo esperando los 11 pasos. Sí, pues a los jóvenes les digo, por eso Ya, este es un ya, buen- ya, ya. este es un buen método para los jóvenes y para los viejos, pero Ya. sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes de corazón. Entonces, continuando el capítulo anterior, sabiendo que ya sabemos que hay paradigmas y verbos que juegan de incógnito, ¿cierto? Virus de control. Y tratando de no utilizarlo, no pensar de esa forma, porque solamente ponen limitantes, porque hay acciones que obviamente te van a poner limitantes, pues, pero tú no las pensaste. Pues. Tú vas y te pegaste con una piedra, pero tú no pensaste antes voy a pegarme en una piedra. ¿Cachai? Sí. La mayoría de las limitantes a veces son diálogos, emociones internas que van a hacer que incluso ni siquiera hagáis una acción, pues, ¿cachai? El momento en que una idea que llega o que la creáis tú, dependiendo de lo que queráis creer, se emprende un viaje hacia esa idea, o que sería un reflejo de materializar esa idea, te vas a encontrar con toda esta forma. Si es que tú, esto es lo importante, porque el viaje del héroe y este arquetipo de Hércules tiene que ver con un poco la otra cara de la moneda del arquetipo que hemos estado hablando antes, con los sigil y todas estas técnicas de cambio que son rápidas y que son efectivas. En donde uno va y con las técnicas va a este lugar arquetípico de los dioses y se roba el fuego y lo trae. En cambio, que también está bien, yo lo ocupo harto, da un resultado. Pero este otro mito va como... Eso es lo que hace un mito, pone ciertas reglas del juego y el juego se va a transformar de una u otra forma. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Como que podría explicar bien lo del viaje del héroe, porque yo tengo como algunas dudas con respecto a eso. El viaje del héroe es lo que todos conocemos. Hay muchas películas que hablan del viaje del héroe. Porque, por ejemplo, en la mitología de Hércules, como que al final el one se volvió loco pues, y despedazó a su familia y todo. Como que por eso tengo una duda de cómo es en realidad el viaje del héroe. Es que el viaje del héroe es una maqueta, ¿cachai? ¿Ya? Cada cultura va a desglosar su propio viaje según sus códigos. Pero tiene que ver con un proceso de cambio. Con Ya. un proceso en donde... Un proceso de cambio y un proceso también en donde se tienen que... siempre en ese mito se contacta con una fuerza superior, como lo dirían en las culturas antiguas, en Claro. donde que tiene que ver, tú también lo puedes ver como una forma tuya que no hay conocido de percibir la realidad, que eres tú.
contactar como con esta fuerza interna o externa, como lo queráis ver, y por qué tu idea, tu ideal, o la empresa, o el viaje que tú inicias en la vida, porque no es solamente cosas que tú te pongas a pensar o que estén desconectadas, esto tiene que ver con el propósito de tu vida, o más que nada el propósito como vais navegando en el mar de los años. Po. Pero, sí, claro, lo que ¿Cómo se lleva es cómo se proyecta? claro, es la maqueta. Tiene una etapa. Es la maqueta de este viaje. Sí. Y claro, lo de Hércules está esta maqueta, pero le empiezan a agregar más cosas. Por ejemplo, nosotros crecimos en una sociedad donde nos basamos en el viaje del héroe cristiano, ¿cachai? Claro. Que es Jesús en este camino hasta llegar a la cruz y sacrificarse por Claro. por la gente. Eso se ve en Matrix, se ve Frodo llevando el anillo, ¿cachai? Sí, po. Se ve en Hijos del Hombre, ¿cachai? Se ve en casi todas las películas y se van repitiendo como estereotipos que son clásicos, que es el héroe nunca sabe que es héroe, ¿cachai? Y siempre, nunca es el bacán, ¿cachai? Frodo es el hobbit, que es como el chiquitito, y en un momento él se da cuenta que él es el eslabón que falta para sacrificarse por todos, ¿cachai? Jesús también, ¿cachai? Como que es un weón muy piola y que va adoptando este camino que es como que le tocó, ¿cachai? Que tiene lo que dices tú, el contacto con la divinidad. Sí. Claro, Y hay un así todas todas las películas se basan en eso. pero claro, como que hay un quiebre en ciertos paradigmas. Por ejemplo, en el caso de Hércules, que termina Sí, desterrado y vuelto loco, ¿cachai? Claro, le cambian ahí. O el... Ay, tenía otro en la mente también que era así. Bueno, se me fue. Pero claro, como que no siempre el héroe termina como en su cometido Claro. de transformación. Claro. Pues Puede terminar todo se- muy mal. Claro. Sí, ese es el secreto, niños. Mientras más arriesgas, más puedes perder. Si no, Claro. pregúntale a tu tía adicta a los juegos de máquina en tu población. Yo he Eso se trata. estado ahí. Ahí estaba jugando He máquina. estado detrás de la señora esperando Ah. mi turno. Pero me arrepentí. Año 2014, No, barrio atacado. yo te conocía, andáis robando galones de gas. Ah, te imaginas. Para andar sencillando. Entonces, ¿quieren saber cómo son los...? Pero eso es como una maqueta al final que funciona para todo. Sí, bo. Y sobre todo para cosas creativas. Y lo entretenido es que el arte nos ha dejado desde el principio, sobre todo en las películas, en todas las expresiones, Sí. desde las cavernas hasta todas las culturas y sus símbolos, hasta ahora todas las películas y hasta ahora, sin ir más lejos, todo lo que la gente comparte en redes sociales. Cualquier película que veáis, Star Wars. Sí. Ha caracterizado en gran parte uno de los grandes mitos que han sobrevivido reflejándose, ese que tiene que ver con que se puede ver de hartas formas en la búsqueda de la evolución hacia una versión Uno puede ser lo más su óptima propio- que uno cree, pues, Claro. ¿cachai? Y cuando uno emprende esa búsqueda de evolución, que no es fácil, porque obviamente va a tener que pasar por ver la sombra en algún punto, ¿cierto? Sí, po. Porque no podéis saber a dónde queréis ir si no sabéis por qué no estáis Sí, yendo ahora mismo. Es parte es un proceso del Sí, po. viaje. Es una etapa. Po. Y también lo podéis ver en las películas. Al héroe siempre le va a llegar un punto en donde se va a quebrar, por así Sí, po. decirlo. Va a dudar si lo que está haciendo es correcto o Sí, no. po. ¿Cachai? Como- Y eso tiene que ver, es interesante porque este mapa de la magia o que se puede asociar al viaje heroico no solamente nos va a servir para el viaje heroico, sino que nos va a servir para por qué en algo en la vida que no estamos queriendo ir hacia un lado, pudiendo hacer una cosa, ¿cierto? Porque tiene que ver con eso, pues, con el mago tiene que ver con el hacer. Entonces, si no estoy haciendo algo y creo que no puedo por esto, primero ver cuál verbo ocupáis, ¿cierto? Y después, con este mismo método, podéis reformular tu idea para poder como invocar este mito, se podría decir, de estos 11 pasos. Porque si ya tenía el mapa, ya sabéis cómo podéis moverte, como en Pokémon, no sé, una vez así. Claro. Salir de pueblo paleta, pues, eso es como iniciarse. Sí. Como salir de donde todo es fácil y empezar a levelear, pero ahí hay más Pokémon más brígidos. ¿A levelear? ¿cachai? Sí, pues empezáis como a subir Sí. ahí el RPG. Pues. Estaba Ya. pensando que hay una parte que es como lo que tú dices, el cuestionarse si lo que estás haciendo es parte de tu destino o no. Y hay momentos en que te dejas llevar más por ese pensamiento que como por el corazón, ¿cachai? Muchos momentos. A lo Neo diciendo, bueno, yo no soy el elegido, sino que yo tengo que salvar a Trinity, y se deja llevar como por el amor, ¿cachai? Más que por el destino, entonces pateáis el destino. ¿Cachai? Como que
Pienso yo nomás. Así como que O sea, podéis que darle vueltas. en la mayoría Podéis de Es las que como pero es que girar claro, el gran problema es que ahí hay un reflejo del destino invariable. En donde no importa la weá que haga Neo, siempre va a terminar siendo el elegido. Po. Claro. Es como la de Scorsese, la El- tentación de Cristo. Es la tragedia griega al final. Sí. ¿Cachai? Como que el héroe nunca puede no ser el héroe. La pregunta interesante es si es que el héroe ya sabemos que no puede ser el héroe. Alguien que no es héroe puede ser el héroe. Ese sería a donde Si alguien que no yo es creo el héroe puede ser el ¿Cómo? héroe. Si está dispuesto a tomar el camino, yo creo que Exacto. sí, po. Yo creo que sí. Es que yo, alguien que está dispuesto a Porque- arriesgarlo todo y porque, aceptar sus consecuencias. porque eso es lo otro, como romper el destino, ¿cachai? Si el héroe o el que está designado por el destino a ser el héroe no quiere ser el héroe y rompe el paradigma, ¿cachai? Como que a lo mejor hay otra persona que no tiene el destino de ser héroe, pero que sí está dispuesto a seguir el camino del héroe. ¿Cachai? es el, Una carretera del héroe. eso Claro. es cuando Sam le decía a Frodo, yo llevo el anillo, señor. Señor Frodo, yo llevo el anillo. Y Yo Frodo creo estaba que para la cagada y le decía, loco, yo tengo que llevarlo. al final Sam yo creo que es el gran héroe en El Señor de los Anillos y no Frodo. Porque Frodo cae en la tentación. Frodo no quería tirar el anillo. Y si no fuera por Sam que lo acompañó todo el camino, ¿cachai? Como que Frodo no hubiese cumplido su cometido. Es que bueno, eso es Jesús en Getsemaní, preguntándose, sudando sangre porque no quiere hacer el cometido de Dios. Claro. Po. Es Teo en Hijos del Hombre En Star Wars diciendo, weón, me mataron a mi mejor amigo, me mataron a la mina que me gusta y yo tengo que llevar a esta loca a un barco y ofrecer mi vida, ¿cachai? Como... Claro, po. Pero Eso, pero Eso aún es lo así lo interesante. hace. Eso es lo interesante que, por ejemplo, según las culturas iniciáticas, ¿por qué hay paso? Porque uno tiene que como hackearse o, por decirlo así, reordenar su caos interno hasta llegar a un punto en donde puede existir desde más allá de los límites del ego, diría variablemente como para poder ser sustentable en el tiempo y de ahí... Sí, podés trascender. Esta fuerza arquetípica te como respondería a la llamada del héroe si es que tu idea tiene que ver que engloba a los demás, po. Sí, po. Para bien o para mal, po, Sí. ¿cachai? Si uno lo hace para bien, pensando en los demás, las fuerzas arquetípicas internas que despertáis son benignas y ayudan a crear una mejor sociedad y te llevan a un estado de el ego en donde ya salís del egocentrismo y pasáis a conectar con las demás personas. Por un bien común. Claro, y también con una... Porque empecé a conectar con las personas, pues salí de Sí, estar po. solamente encerrado en ti. Y ese es un paradigma que estamos rompiendo, yo creo. Sí, Como pues totalmente. el po. pensar en un bien común, ¿cachai? Como Claro, el salir a manifestarse porque queremos dignidad para todos, ¿cachai? Claro. No para yo estar en el jacuzzi mirando las cataratas, a Sí, lo po. Kuma. ¿Cachai? Es un bien común. Es pensar en un bien común, es sacrificar tus privilegios. Po. Ahora me acordé del otro que quería mencionar, que es Don Quijote. Po. O sea, Don Quijote también es un arquetipo del héroe que se quiebra, po, ¿cachai? Que es un... Es interesante el caso de Don Quijote porque es un hombre que él cree ser el héroe, pero no lo es, ¿cachai? Y vive y se construye se autoconstruye su camino del héroe, Claro. sin serlo, ¿cachai? Como que hay un mundo que es el mundo interno de Don Quijote en donde él es el caballero que salva a la princesa y él sigue su camino del héroe y su aventura. Y está este otro círculo que está fuera de Don Quijote, que es esta cosa en donde Don Quijote es un loco, Claro. ¿cachai? Que es el círculo donde vive Sancho. Entonces está el círculo exterior de Sancho y el círculo interior de Don Quijote. Ese también es como Sí. una mirada distinta del camino Sí, del héroe. Y sí, pues ahí está el otro gran quiebre, pues el pensar en el bien común. Oye, ya no es Sí, po. como automirarse el ombligo, sino que empezar a la misma, cambiar las organizaciones, el que ya no existe un jefe, ¿cachai? Ya no Oye, soy y- yo el que estoy comandando a otra gente. Bueno, sino que Los estoy- sistemas de Debe ser una streaming, genkidama. los sistemas Claro, de streaming de una servicio, genkidama, las conexiones en las redes, para bien o para mal, igual aumentaron esa horizontalidad, po, ¿cachai? Claro, Como ahora cualquiera puede ir a putear a Piñera y probablemente puede ser que lo lea si se mete a su Instagram. Pues. O Sí, po. hacer cualquier weá, lo que sea, pero se horizontalizó. claro.
es interesante hacer esta reflexión porque, por ejemplo, según la Cábala, los judíos creían que para el 92, 95, no me acuerdo bien, venía como la vuelta del Mesías, po. Y cuando yo estuve ahí yendo unas weas de Cábala así con unos judíos, porque me meto en diferentes weas para cachar el túnel de realidad, po. O sea, Claro. ¿qué me ofrece? Sí, po. ¿Qué cosa se puede estrujar de esta wea, Sí, cachai? pues, sí. Como de la realidad misma. Entonces decían que, según su volada, porque claro, po, eso es la weá, pues la gente se mete a escuchar relatos, mitología, y creen que exactamente se refiere a lo que la palabra dice, po. Siendo que el conocimiento oculto de la palabra tiene un valor codificado dentro, Sí, que pues, la habla de muchas interpretación veces de las cosas. que necesitáis como los conceptos para poder decodificar eso, y cuando lo veis desde ese punto de vista, decís como, conche tu madre, así como... Sí, pues. Está hablando de... Entonces... Y eso es lo que nos hace el común de la gente, porque No, po. el común de la gente, ¿qué quiere? Historia, quiere que el manto sagrado te diga, sí, Jesús Claro, existió. sí. Y es como, loco, Estaban interpreta, decodifica Hay un el código, mensaje. po. Po. Y bueno, por algo lo codificaron, porque obviamente en ese tiempo no estaba esta paradigma horizontal, por lo tanto lo bueno es que adquirían el poder, lo codificaban para ellos, y son los que crearon estos sistemas Sí, bancarios, religiosos. Sí, po. Ellos saben las reglas del juego, ¿cachai? Sí, pues eran los que sabían traducir las lenguas El antiguas. Imperio Romano, era la élite. eso es lo más paranoico de todo, el Imperio Romano nunca ha terminado, Sí, pues. ¿cachai? Se ha expandido nomás hasta llamarse capitalismo. Sí, pues. Viene de ahí la weá. Mantenían el conocimiento, siempre fue de la élite y siempre iba a ser de la élite. Salvo ahora que se están rompiendo. Claro, la eso, élite. por ejemplo, eso va a ser magia. Es que po. esa es la pregunta. ¿Ha cambiado realmente? Con internet yo creo que sí. Sí. ¿Tú crees que sí? O sea, yo creo Se que rompió alguien, esa cualquier barrera. weón curioso que se fuma un caño y se pone a ver el mismo podcast que estaban hablando de astrofísica o lo que sea, le queda algo así como metido y dice, ya voy a ver, podía llegar a cualquier weá. Po. Se fuma un caño y se mete a Fulgor. Antes, y se podía A llegar más buscar encima podcast, a claro. gente que también estaba metido en la weá y decir como, después se pueden juntar, no sé. En cambio, Sí, po. antes no podían hacer eso. Po. Claro, po. La información era súper codificada y la gente por lo mismo era como más metida en su túnel de realidad, pues lo defendía a la muerte. En cambio ahora con internet tenía al toque tu iniciación. Mm. Yo creo que cuando uno es chico o en cualquier edad y tiene los primeros accesos a internet se inicia la globalización. Po. Claro, po. Te encontrás con muchas partes del mundo, te encontrás con muchas partes de cosas que no podías acceder antes. Entonces... ¿Y qué sucede, por ejemplo, con otras como visiones y otras mitologías como de pueblo originario? Con esto mismo de la globalización, ¿cachai? Como que al final como que con esta especie de conciencia colectiva que está creando Internet, con esta gran biblioteca de Alejandría, esta nueva biblioteca de Alejandría, como que se está mezclando todo. Se están mezclando iconografías, se están mezclando mitologías, se están mezclando como visiones. Irá todo a amalgamarse en una sola gran masa de... ¿Quién sabe lo que va a pasar? Igual puede haber Porque algo... el gran miedo de algo las de miedo. de muchas como pueblos originarios de que se está perdiendo. Claro, como que se disuelven. Como que se disuelve, claro. ¿Y cuántos se han perdido ya? Esa es la pregunta. A muchos, yo creo. Entonces yo Sí. creo que es algo que en un punto ni siquiera sé si lo podemos controlar. Ya es como... Lo que sí creo es que más que su desintegración depende de que se integraran o no se integraran en esta red de conexión. Claro, es por que eso opino los yo. sistemas de control que hay dentro de... ¿Por qué uno... ¿Cuál es la relación que tiene uno con los pueblos originarios? Por Claro. ejemplo, ahora el Estado es nuestro intermediario. Podría Claro. ser algo que fuera horizontal. Que de alguna forma, ¿por qué tú te preocupa cualquier persona que no seas tú en cualquier parte del país? Porque en algún momento te preocupan las personas con que te identificáis un poco de ciertas cosas en común, po. Entonces tú al no tener la experiencia directa de esa persona, no te preocupa. En cambio ahora podí, ya sea un documental, un video o incluso un Skype, lo que sea, de muchas formas se podría generar una incentiva en generar contactos con esas personas, comunicación para... Claro. Porque claro, pues la gente han estado separados, entonces no le importa ni una weá, pues están todos en su sistema así como viviendo su isla. Claro. Y eso generáis otras conexiones, Es empezáis como- como a conocer otras realidades también. Sí, como si, por ejemplo, como si en la mentalidad de tribu como que tampoco paró mucho, pues no fue solamente cuando claro. éramos así unos hueones en África o donde fuera. Se como- complejizó un poco, ¿no? Se complejizó, pero vivimos en el mismo Claro. regidos por sistemas de tribu que es una paja al final, pues si es como andar
cuestionando cuál de todos estos sistemas tiene la verdad, po. Como Sí. solamente tienen una forma diferente de codificar la weá nomás. Que eso es lo otro, como que hay un... como que siento a veces que ese recelo del que las cosas no cambien, de que por ejemplo, una como visión, una tribu, una mitología, así como, no, pero es que hay que cuidar porque es patrimonio de la humanidad y la cuestión que se conserve, ¿cachai? Y al final es no aceptar que todo cambia, desaparece, empieza a mutar, que todo va a aparecer en algún momento. o que empiece a mutar en otra cosa, po, ¿cachai? También. Porque a lo mejor, no sé, po, la cosmovisión de los pueblos andinos, ¿cachai? Viene de otra mucho más antigua que tuvo que mutar o que tuvo que cambiarse para transformarse Claro. en esa. A lo mejor esa también va a tener que mutar y va a tener que cambiar para transformarse en otra cosa. Y a lo mejor ese cambio va con tecnología, va con internet, va con Yo creo que otras va cosas. con eso, o sea, la filosofía que he estado viendo hace poco con los cabros, con Branco donde vivo y con otro amigo, la música que tocamos es como va todo enfocado como en el cyber roots. ¿Cómo se llama? Como Promocionalo. esta versión Promocionalo. como está el distópico, ¿cierto? Que es como el cyberpunk. Claro. Entonces cyber roots sería Cyber como roots. una utopía que obviamente no sabemos qué va a pasar, pues, pero sería una utopía por la que estaría bueno avanzar como para generar una alternativa, por lo menos para la gente que se va a quedar en un lado en donde van a poder estar rigiéndose por sus reglas y no por las reglas de la cagada que está pasando y que va a seguir Claro, po. pasando. Sí. Oye, ¿cómo se llama, po? Cyber Roots, po. Entonces, No, ¿cómo se llama tu grupo? ¿cuál grupo? Ah, ¿de música? ¿Sí? De música electrónica, Danke. ¿Y tienen Instagram? Sí. Bueno. Sí, ahí hacemos unos rituales, ahí todo esto del hackeo y de la iniciación lo llevamos a cabo en show musical, Laberinto bueno. estéreo, música laberinto electrónica Ah, con didgeridoo, con otras weas. Bueno. Lo llevamos ahí también, po. Eso es lo bacán, es una narrativa que uno la puede vivir. Oye, como- ¿se fueran de gira por Europa? El año pasado estuvimos haciendo algunas cosas, unos eventos y sí, estuvo bueno. Bueno. Oye, Eso no vamos a decir. ¿y lo podemos pillar en Laberinto Estéreo? ¿Se puede decir? o no? También, sí, ¿O sí, es sí. secreto? No, ahí estamos, ahí podéis ver una acción que de un punto de vista es social igual, porque nosotros estamos funcionando todavía en un momento que la mayoría de los ingresos son para seguir haciendo otros eventos. Claro. Estamos preocupados en por lo menos llegar a un punto en donde seamos como algo que comparta ideas, ¿cierto? Como un medio para compartir ciertas ideas como estas que estamos hablando, pero de una forma bien interactiva, entretenida, para Sí. llegar a la mayor cantidad de gente de lo que está pasando ahora y que pueda engancharse de alguna cosa que les sirva a ellos. Pues, ¿cachai? Bueno, podríamos escuchar algo de eso. Ahora. Ya, pues. Sí, escuchémoslo. ¿Qué quieren escuchar? ¿De Danke? ¿Sí? ¿Tenía algo de Danke? No, está arriba todavía. Están todos los discos. Este es el año. Es lo único que puedo Escuchemos decir. algo de Low End. Ya, pues, escuchemos algo de Low End. Sí, ya. Ya, pues. Lo que Vamos a ver. quieran. Vamos con eso.
Estamos adentrándonos en los oscuros rincones de The Low End. The Low End. Seguimos acá en Fulgor. Hoy hay una onda acá allá en Fulgor. Sí. Hay una mística. Ya está el poltergeist ya Oye, bajando. me di cuenta Va a de quedar algo. cargado acá. Va a quedar cargado, sí. Está Me di cuenta de- en la conversación de WhatsApp. Ahí está. Me di cuenta de La algo palabra. y... Pena acá, chévere. Para los relatos. Chal- Chaleco dice que no tiene, que hay dos casos. Es que estoy traduciendo porque quedó Sí, fuera. quedó fuera del micrófono. Pero guárdalo para el capítulo de los relatos, que lo ¿Podría invitamos. mandar el relato de eso? No, Ya, o lo conversáis acá, pues. Sí. Ah, también, pues. Sí. Pero invitamos a la gente a que mande sus relatos. ¿Dónde de todo puede tipo. mandar nuestros relatos? ¿Dónde puede mandarla? Sí, Puede ¿dónde puede mandarla. mandar los relatos? Tenemos un Instagram, @Tesseracto Podcast. Tenemos un fanpage. Un fanpage también. que también pueden mandarlos por ahí. Sí. Tesseracto Podcast. Y un correo tesseractopodcast@gmail.com. Así es. Entonces por esas usted, tres usted vías nos habla, nos han mandado audios por me han llegado Instagram, audios por- que están Sí, bien interesantes. sí. Así que eso. Manda el suyo y el más interesante nosotros lo vamos a transformar en un radioteatro. Ah, buena. Ah, así Con que la magia ahí. con la fulgor. magia Fulgor. Bacán. Así que eso. Oye, ¿en qué estábamos, Felipe? Bueno, estamos en la raíz cuadrada de la hipotenusa. Porque este es el capítulo de astrofísica, ¿no? De Este la es el capítulo hipotenusa. de matemática. El, segundo el básico. teorema de Bohm. ¿Aplicación o solo teoría? Con ustedes, ¿Cómo te iba en matemática? bien, igual bien. Bien. No fue un genio, porque nunca me interesó nada en mucho, pero sí no me iba bien sin esfuerzo, así que yo creo que me hubiera ido bien, mejor si es que me hubiera esforzado. ¿Y a ti, Pancho? Para mí era un sufrimiento matemática. Siempre me fue mal. Y lo curioso es que yo como que me esforzaba para que me fuera bien, pero me seguía yendo mal. Ahora, es más fácil echarle la culpa al empedrado, así que la culpa es de los profes de matemática que tuve. Así que, Sí. porque es mucho más fácil que decir que, no sé, que era culpa mía. Igual hay predisposiciones de repente, según lo que a uno le gusta. Sí, nomás, puede po. ser. Sí, puede ser. Como que siempre me ha costado lo abstracto. ¿Cachai? Como abstraerme de cosas siempre me ha costado mucho. Entonces como que, por ejemplo, los problemas matemáticos como que decía, ya, si un tren sale de La Serena a tantos kilómetros por hora, y yo decía, ya, un tren. Pero Pero ándate de- en bus, po. Así. Pero como que pensaba, ya, respondía. pero ¿cómo es el tren? Y de repente me imaginaba yo dentro del tren. Pero después me daba cuenta que eso no me ayudaba a resolver el problema. ¿Cachai? Terminaba diciendo un dibujo. Claro, como que... Un cortometraje del tren. Sí, quería hacer una historia del tren, pero eso no me ayudaba a saber Claro. cuándo se iban a topar los dos trenes. o en Era qué lo más punto. entretenido de los problemas matemáticos, como Claro. la situación. ¿cachai? Como- Entonces, para mí la situación era un distractor y Sí. también esta ecuación en donde tenía como que aislar la X, ¿cachai? Que hasta el día de hoy todavía no lo entiendo. Es bueno ese Porque, ese porque, concepto, bueno. porque me cuesta abstraerme, o sea, como que son números, son letras que no significan nada para mí. Me Esta encantó hora es esa como frase. sí, como un poema así. Un manifiesto contra Sí, los números. sí. Son números que no significan No significan nada para para mí. Entonces, brígido. O sea, te da lo mismo tomar la O sea, ha 210. habido una Por eso llego tarde. ha habido una vida turbulenta respecto a los números. Porque siempre asocio, y desde chico, siempre asocio números a cosas como más tangibles. ¿Cachai? Entonces cuando chico como que, no sé, pues, hacía los números del 1 al 10 y el 1, como que para mí el 1 era una cosa, así como que lo dibujaba y era un objeto. El 2 también, el 3 también. Entonces asociaba los números con un objeto y para mí eso era más fácil de entender de que el número solo significara un número. ¿El 2 era un pato o un cisne? El 2 era un cisne, Ah, ya. el 3 era un pato. Un pato. Sí, Pato. ¿Y porque la parte del 3 era como la parte en que se une como la boca del pato con la cara del pato. Un poto. El 5 era una persona de perfil, el 8 era un gato. Para mí el 5 era un casco. Porque el Ah, 55 también, sí, era como sí. Entonces, Como un caco. un casco. Po. Ah, ya, entiendo. Para Felipe el 8 era el infinito, ¿no?
El 8 era lo que... Segundo La- básico. la- Felipe lo que- pensando en el infinito. lo que La dura- cinta de Moebius. Lo que dura la pálida de hombre. Segundo básico, Felipe pensando en eso. Así como que... 9 Fibonacci. Claro. El 9 Tool. Yo me acuerdo cuando muy chico haberle preguntado a un profesor, no sé, porque estaban pasando inglés, ponte tú. Y haberle preguntado si los números en inglés eran los mismos números en español. Ah, es ¿Cachai? una muy buena pregunta. Y después dije, ¿y en China ocuparán los mismos números? Y después entendí que sí, porque eran los... Claro. Que es como algo que descubrieron, que no lo inventaron. Y eso ya me voló la cabeza. Es que los Pitágoras- números es una traducción, la matemática es una traducción racional de cómo percibimos las Es cosas. un lenguaje más, po. Sí, exactamente. Es una metáfora igual, po. De hecho, eso, es una metáfora de las cosas. Sí, po. ¿Sí? Pero me voló la cabeza pensar que los descubrieron y no los inventaron. Sí, Es como lo que decía Pitágoras, po. Por eso su culto pitagórico era hacia los números. ¿Y qué decía Pitágoras? Decía, yo no Decía- tengo nada que ver con los números. Lávense 2 veces las manos Ocupen por si no bidet. quieren contagiarse de a prueba virus. No, pero eso era Pitagoritas de Mundo Mágico. Pitagoritas. Pitagoritas. ¿Pitagoritas? ¿No te acordás de Pitagoritas? ¿Ese era el pato? El chiquitito. El chiquitito. Ah, sí. sí me Bueno, acuerdo. Pitágoras también sabía lo que era el 11 paso de la magia, po. ¿Sí? Sí. ¿Vamos con eso o no? Vamos con eso. El A ver, 11 pasa. Porque después por la favor. gente va a decir, bueno, lo anunciaron y después Sí, pues, no los tiran una Oye, mierda, no. po. Sí. Están puro weando. Ya No vamos. pues señora, usted que está ahí viendo a Viñuela, me gusta la risa de Viñuela, pero ¿Te gusta? tómese un minuto de su Debería tiempo. ser un tema con la base de la risa. No, yo a veces cuando quiero hacer, cuando de repente ya estoy en un carrete, así en mi deba, y la gente se pone a hablar, bueno, no lo voy a discriminar, pero son weas que no me importan. Claro. Y estoy cansado, y de repente están volados, ¿qué es lo que hago? Conecto el parlante y risa de Viñuela a 10 horas. Y lo dejo en un lugar donde no lo pueden parar y se acabó la wea. Y nomás, le po. joden la vida. Pero si tuvieras que elegir entre la risa de Viñuela y de Pancho Saavedra. Sabía que me iba a hacer esa pregunta. De hecho, venía con una respuesta preparada. Ah, Y si no... Pero tenés que responder, si no van a morir 15 niños. No, yo preferiría Viñuela, igual estoy más entrenado ya. con esa. La Ya. otra sería como algo nuevo. Ya. Y como ya sabemos, no queremos ¿sabes? cambiar. Yo Siento que ya prefiero... las tienen como preparadas. Yo Como que ya- también Sí, prefiero a no. Viñuela. Y prefiero a Viñuela porque Viñuela se asume como un cuico de mierda. Pero Pancho Saavedra se disfraza de un weón como uno, pero sigue siendo un cuico de ¿Has mierda. cachado ese tono de Pancho Está profunda Saavedra? esa reflexión. Sí. Así que Pancho Saavedra, el falso ídolo. El falso ídolo. Sí, Ese tono que pone de repente como de guaso. ¿Has cachado? claro. Como Pa, que- pa que- Hola, ¿cómo estás, pues? ¿Cachai? Ese tono. Y no habla Pues yo, así él. yo nunca he entendido por qué mierda le grita a la gente. Como si la vieja fuera sorda. Sí. Señora, ¿cómo está? ¿Ah? ¿Vive bien acá? Oh, Y se va a comer todas las comidas. Weón. Qué bueno que han salido memes para reflejar. Los memes hacen que sea visible como cosas que no son, que son visibles, pero que no están Sí. ahí como Sí, sí, sí. nombradas. Claro. El sí. meme las nombra Y y, de si hecho, el el- público las comparte, se crea. Sí, pues el mejor meme es el que toca esa fibra, el Del efecto cotidiano. de la cartulina. ¿Cachai? Sí, Como, el cotidiano. esa cuestión que todos la vivimos, pero que nadie es capaz de visibilizar. Así como... Esas cosas cotidianas que Como- son intangibles. Tú creís que es como tu vida es como única y después te das cuenta que es la misma wea. Es la misma weá. Son patrones. Sí. El del celular es muy buena. ¿Cuál de celular? El que sale una imagen de como de un demonio gigante Ah, y un sí. caballero entregándole la espada. Po. Y es como cuando suena el teléfono de tu mamá y se lo Sí. entregas. Sí. Es genial. Está bueno ese. No, cuando tocan la fibra, así, ahí... He visto unos muy buenos. Unos que hablan como de los... No, ya, fila. No. Es que De hay que hecho- verlo. Es como cuando contáis un chiste Sí, de los no, Simpsons. explicar así un como- meme es lo peor. Sí, es como el De chiste hecho, de los yo Simpsons. creo así. que- Uy, como el capítulo tanto, tanto. Y es como, no es chistoso cuando con, así es. con meme de una u otra forma podía ser igual su magia social, po, weón. Como una idea puede visibilizarse, moverse, proyectarse puta, frente a yo- mucha gente y generar una reacción que puede ser descontrolada o puede ser levemente controlada. O Yo- sea, la publicidad y toda la tele ha sido una fábrica de memes que han Sí, sido po. controlados. Sí, po. po. Ahora la gente tiene la libertad de crear sus propios memes Yo pienso que y contar hasta, su propia historia. po. hasta destruimos la Tercera Guerra Mundial en base a memes. Sí, ¿Te acuerdas cuando se la declaró Sí, po. Trump y todo? Salieron tantos memes mundiales que se funó la que tercera. se funó la Tercera Guerra Mundial e inventaron el coronavirus. que, Está no ha buena tenido, esa que no ha teoría. tenido tantos memes como No, la ha Tercera tenido Guerra hartos Mundial. memes igual. Pero no tanto como la Tercera Guerra Mundial. No. Sí, no tanto. Pero Me igual llamó ha la tenido hartos atención. memes. Bueno.
O sea, es estamos que- combatiendo la realidad con memes. Sí, pues, como estallido absoluta- social, sí. memes. memes. Como no tenemos armas, nos puede pasar, Tenemos nos pueden memes. matar, pero tenemos Bueno, memes. Bueno, la sátira es el mejor Sí, arma. Sí, po. Un catalizador. Sí, Eso es absolutamente. igual doblar la realidad, po. Sí. A través de esta sátira ha sido un hoyo en la gente, po, en la realidad misma, po, en Sí, el po. relato culiado No hay que de la- menospreciar el poder del meme. de la normalidad. No, cabros, a los que están haciendo memes y que los comparte, a pesar de que no hablamos, sabemos que estamos ahí. Sí. Sé que estás escuchando, si eres alguien que comparte. Héroe sin capa. Sí, po, me saco el sombrero soldado. La memería te reconoce. Sí. Y lo mejor que son anónimos. Sí, Sí, po. po. Eso es lo otro, claro, no Son no de tienen todos. autoría, son de todos. Me gusta ese concepto. Debería haber una biblioteca de memes. Sí, así como. Después alguien puede hacer como el profe de historia, pero de meme. Como Claro, explica sí. la historia de un país a través de sí. sus memes. A través de esos memes. La memología. Oye, ¿recomiendan Excelente. alguna cuenta de memes? ¿Siguen alguna cuenta de memes en Instagram? No, en Instagram yo no. Pero siempre estoy revisando Futubandera. ¿Cuál? Futubandera. ¿Qué foto vender? Es como por la puta. Ah, ya. Sí. Ya. ¿Y tú? Esa es mi ¿Seguí fuente- alguna esa es mi cuenta? fuente de memes. Yo tengo por la gracias a Diosito que está en el cielo. A mí, buenos amigos que se un- encargan claro, de compartir diariamente y un en, dealer, y en un vasta dealer, cantidad. Bueno, Su dealer de memes. memes y además de un gusto igual psicodélico. Memes. She-Spotting. Mira, Claro, yo voy a sí. recomendar una cuenta. Mi cuenta favorita es Software 2050. Software Sí, 2050. arroba Software 2050. Qué buen nombre. Son puros memes que no tienen ni siquiera explicación. O sea, no tienen texto abajo. Ya. Y son... y ni siquiera son chistosos. Eso es lo que más genial. Me encantan esos memes que son como abstractos. Bueno, oye, vamos con los pasos. Sí, ya la gente se está muriendo. Sí. así como, ¿para qué por esto? Ya me atropellaron 3 veces ya. Sí, y no he po. escuchado los pasos. ¿Verdad, po? Una semana, si muriste, amigo, con esta palabra te absuelvo. Ah. No fue una palabra. Has ido al infierno. Thanos. Thanos. Así como Pablo Chile. Pablo Chile lo escuchan los cuicos y ahora la cumbia la Ah, escuchan. sí, po. Él lo asumía. Sí. Y la música electrónica lo escuchan. Listo, ahí. Los Thanos. zorrones han echado a perder todo. Sí. El house nació como protesta de los negros, así era como una wea, así como venía como del jazz el house y ahora en un sunset tomando unas coronas. Claro, como- sí. echaron todo a perder. Hay que ¿cómo se llama esta weá que se llama? Pescar un espacio. Hay que expropiar nomás. Expropiar Sí. de nuevo. Parece que no queremos hablar del 11 pasos. Es que hay un agente Smith que va a aparecer siempre que va a tratar de detenerte. Y Ya, eso dale. está dentro en el paso número 5. Dale, por favor. Lo voy a hacer lo más corto posible, maldito engendro del demonio que está escuchando. Te hablo a ti. Ego, apágate en 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Como Tony Camus. Ahora, Sueño bonito. esta manzana será... Oye, y Ya, bro. Ya. Entonces, estamos hablando que habían 11 pasos en este viaje y que tiene que ver con... Desde una idea... Pero Salo Reyes se comió una cebolla. Perdón. Lo tenía ¿Cuándo que se la decir. comió? Tony Camo le hizo comer una cebolla. Ah, que verdad, parece- po. y Sí, él po, pensaba creía que que era era una una manzana. ¿Verdad? Po? Buena referencia, la vamos a poner en los comentarios. Sí, pues no, Ahí ese la- loco cambiaba la coca por maicena. Por maicena, Para claro. comerse una manzana, una cebolla pensando que era una manzana. Ya, dale, por favor. Aspirando maicena. Buen chiste, weón. Sacó aplausos. Entonces, vamos a tener... ¿Qué está poniendo? En estos 11 pasos... Tony Camo. En estos 11 pasos, como Tony Camo... no, mejor que Tony Camo. Vamos a poder mapear el recorrido de una idea hacia una creación en algo que podría llamarle la realidad, ¿cierto? Lo que experimenté afuera o adentro de afuera, lo que tú experimentés como realidad. Entonces, en estos pasos van a haber fuerzas de nosotros internas o fuerzas externas que van a siempre buscar el control, o sea que tú que te quedes en un loop, en un paso o en una isla de estas partes, y van a haber fuerzas internas que son el fuego que te haría avanzar desde tu punto hacia el otro, y también van a haber fuerzas externas que se van a presentar que van a hacerte avanzar. Entonces van a ver siempre este baile del yin y el yang, Claro. y en esta etapa
tiene que ver con lo que, para unirlo con el capítulo anterior sobre las iniciaciones, tiene que ver con darse cuenta de que estamos viviendo en un caos constante. Ujú. O sea, desde el efecto mariposa, la doble rendija y todo lo que ya sabemos que no podemos ver y que se ha medido, y cuando se mide se genera este caos de onda y partículas viajando a mucha velocidad, células naciendo y muriendo y muchos procesos. Ya sabemos que lo que estamos experimentando ahora, lo que la gente, lo que tú estás escuchando ahora, estás experimentando, Es un constante caos. siempre es un constante caos, lo que podríamos llamar de realidad, ¿cierto? La realidad fenomenológica. Pero a través del lenguaje, partiendo por los sentidos, después por tu lenguaje en el sistema nervioso, sin ir más lejos, interacción con el ADN, que es el lenguaje codificado, ¿cierto? Y luego el sistema nervioso en los sentidos con tu lenguaje, ¿cierto? Con tu mente que piensa y con tus palabras y luego con tu acto y tus emociones. Ujú. Siempre es un proceso de simulación. Y al darte cuenta de eso te das por qué ha llegado hasta acá. ¿Cuál es lo que más cambiaría en tu dirección, en cómo te estás dirigiendo en el camino? Y tiene que ver con darse cuenta de la importancia de la palabra, que es algo que se ha repetido mucho en diferentes películas o filosofía, lo que sea, pero ¿a qué se refiere? Porque esto va más allá de un carácter dogmático y supuestamente todos esos pasos te servirían para generar una evolución lo más integral posible en cualquier punto que esté en tu vida, o quizás no en tu vida, como una conciencia abstracta, quién sabe. En cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, como siempre uno lidia con cualquier situación, con la palabra. Entonces está el caos de afuera y luego de los sentidos crean su lenguaje. Nosotros creamos el lenguaje a través de lo que nombramos, ¿cierto? Ujú. Entonces, el paso número uno sería definir la cosa que se halla por detrás de la imagen por medio de la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, porque esto es como armar tu viaje al héroe y también como armar un cambio en la realidad o en ti mismo, cómo generar una realidad, algo que después se experimenta, algo que pasa del momento de inspiración donde una idea como, podría hacer esto, o podría cambiar esto, o podría ir a tal parte o hacer lo que sea, pero se engloba de tal forma en donde ya se vuelve realidad. Pues cada vez la intención que uno tiene se va proyectando, y lo más curioso es cuando llega un punto, que también otra etapa, que sería la no acción, porque uno al principio tiene que ordenarlo bien para que se apunte hacia un lugar, y luego llega el principio que los clásicos dirían, filósofos de Oriente, que sería el Wu Wei o la no acción, en donde uno ya se reconoce a uno como el entorno. Por lo tanto, su no acción no tiene que ver con no hacer nada, sino que fluir con lo similar de la misma energía del entorno, las personas y de las diferentes cosas. Entonces, hacia el Wu Wei, en la no acción, o sea, no en la imposición de tu dirección, pero sí la adaptación con la... Plegarte con la naturaleza. Y con las personas, con cualquier situación, no solo la naturaleza. Imagínate si los pacos vienen corriendo y no sé, te arrastran frente a una weá. Muchas veces uno está en Wu Wei también, porque si no está el ego también sería una clase de Wu Wei, pues, pero se refiere como a adaptarse con el entorno, y es como la izquierda, como usar la fuerza del enemigo a tu favor, pero ¿a qué favor? A que ninguna cosa externa te limite a ti de dirigirte hacia donde te dirige, ¿cachai? Claro. Va con un timón, ¿cachai? Porque no solamente... Eso es lo entretenido también de este viaje, y también por eso mientras más lejos sea el punto, más épica va a crear una sentido en la vida. Porque como si ya partemos de la iniciación diciendo que todo se va a ir a la mierda y no hay un sentido de la vida, entonces estamos obligados, mientras más crisis existenciales tenemos, estamos obligados a crear un sentido mayor con nuestras cosas que hacemos, con lo que nos decimos nosotros mismos, etcétera, de diferentes formas. La gente que crea en una crisis y que no tiene este conocimiento cae en un sistema operativo que pueda ofrecer la sociedad o su grupo de amigos, lo que sea, con sus límites, etcétera. Otra persona podría caer en algo de místico, religioso, ocultista, que ya alguien que es salido de la norma, pero también alguien lo probó. Y otra persona también podría seguir más allá y desarrollar su propio sistema en base a su experiencia con lo que está pasando. Sí, Que sería el proceso de individuación o el viaje del héroe en su máximo potencial. Entonces supongamos que sabiendo eso, por ejemplo, por ponerte una referencia, entonces... en algún punto mi sentido de la vida era poder
vivir de la música. Como poder hacer música, pero yo, en mi caos, ese caos, que la sensación, de ahora, después de años, me di cuenta el error de la magia que hice, porque uno siempre está haciendo el hackeo. Pero ahora uno se da cuenta por qué llegó a este punto, porque uno lo estaba creando. Y ahora cómo poder cambiarlo desde la parte más abstracta para que después se proyecte en la parte más... Más tangible. más tangible, ¿cachai? Que ese es como el rollo como conceptual. Entonces, ahí por ejemplo me di cuenta analizando con este método diferentes cosas. Por ejemplo, sin querer, estudiando música, que era difícil y que había que esforzarse, obviamente había que tener un sentido detrás para poder mantenerse, porque eso hace un sentido en la vida, pues te ayuda a mantenerte. Tú no, al final no sabes si es verdad o mentira, pero te ayuda a mantenerte en un camino, claro. desde los deportistas hasta cualquier weón que ha hecho, porque harta gente no solamente ha hecho cosas heroicas, pues, o sea, ha superado los límites de su propia cultura. Entonces, ya, pues me di cuenta que toda esta energía, todo este esfuerzo y todas estas cosas en algún punto, como yo, esa sensación que yo sentía, que obviamente ahora pues, me volví a conectar de yo hago música, me conecto con el arte en su mayor motivo por conexión de la trascendencia, o sea, en mi puente la música sería mi sacerdote, el puente entre lo ¿cómo se llama? Entre lo que tenemos el puente entre la parte tradicional de la vida y esta perspectiva más abstraída de tiempo futuro y de lo que alguna religión le llamaría Dios, lo que cualquier persona llamaría conectarse con el presente, como cuando estáis haciendo algo, como hay algo que tú te levantás en la mañana y decís, lo que sea, te motiva, es un fuego que te lleva hacia un punto. Entonces, yendo a eso, olvidé eso y porque la idea en la mente se estaba programando con este truco que tiene que ver con que la palabra ordena el caos. O sea, yo inconscientemente quería hacer música para conectarme con esa sensación, pero en algún punto, como yo quería dirigirme a donde quería dirigirme y no iba a parar, me enfoqué en vivir de la música. Que lo logré en un punto, pero al enfocarme en eso hice un mal truco, porque... porque yo no hacía música por eso, yo hacía por algo que iba mucho más allá. Pero al ordenar ese caos, esa sensación que yo la siento, pero la digo, la pienso de una forma, o inconscientemente la codifico de ese valor simbólico, estoy poniendo mi punto de meta en algo muy diferente a lo que yo en verdad siento que hacia dónde quiero ir o hacia dónde creo que voy. Sí. Entonces el caos ordenaría la palabra. Entonces, claro, después de este proceso, no sé, de 3 años, de llegar a una parte baja del viaje del héroe, porque siempre un loop arriba y abajo. Entonces, de darme cuenta de que en mucho tiempo esta idea, porque con esta palabra se genera una idea, uno invoca con la boca, uno constantemente habla e invoca. Cuando hacemos podcast, por eso estamos invocando ideas constantemente, por eso, claro, si fumo algo va a ser un viaje, porque claro, las ideas están pasando por ahí, por al lado de tu cabeza, todo esto es chistes, actualmente memes. no le tomamos el peso también a la palabra, porque lo que te dicen cuando eres chico, cuando te dicen, yo soy malo para las matemáticas, al final te empezás a creer que eres malo para las matemáticas, quizás ni siquiera eres malo para las matemáticas, pero te lo dijiste a ti mismo, ¿cachai? Como... Afecta muchas cosas el lenguaje, siendo que lo que decía es que el lenguaje fue lo que hizo que los homínidos se separaran de los demás, po. Y sin ir más lejos, mezclándolo con todo porque todo está conectado, si es que sabéis fumar de la guitarra. No, ya, no, de hecho, bueno, siempre vuelvo al cristianismo porque es como a donde nos tocó vivir nomás. Cuando Jesús le dice, no sé quién, María Magdalena, ponte tú, y la llama y le dice, mujer, ¿cachai? Como que tú lo leí y es como, la llamó nomás, pues le dijo mujer. Pero imagínate en una época donde la mujer era considerada más bajo que un animal, ¿cachai? Más bajo que la basura. Entonces que Jesús viniera y tratara a una mujer y la llamara por su nombre, le estaba dando un valor simbólico, ¿cachai? Es como cuando estaba en la cruz y decía, yo soy el hijo del hombre, el hijo de Dios, ¿cachai? Como que, sí, uno ahora lo ve, ¿cachai? Pero en esa época el decir yo soy es tan importante como decir yo soy malo para las matemáticas, yo soy, ¿cachai? Como es darle un valor a la palabra, po. En estos tiempos no le damos valor a la palabra. No. Uno escupe más, po. ¿Cachai? Como que habla y igual, sin pensar mucho. La forma en que vivimos, que es impuesta, igual apunta a eso también. Piñera llega y dice como, la culpa es de la mujer también, que se deja abusar, ¿cachai? Como que el weón...
llega y dice una yo creo weá que sin... Yo creo que estamos transmutando hoy en día la palabra en la imagen. Yo creo que la imagen está logrando ese poder Sí, en vez de la palabra. Sí. Ahí hay una transmutación que está ocurriendo actualmente, creo yo. Creo que le estamos quitando el poder a la palabra y se lo estamos dando a la imagen. Al meme. Lo que hemos Y, estado lo, hablando. y lo de memes. lo audiovisual, o sea, por algo Sí, po. por algo dejaron de lavar el cerebro a la gente con LCD y le pusieron la tele. O sea, porque Exactamente. el audiovisual Claro. es una tecnología, un lenguaje mucho más... es mucho más avanzado. Po. O sea, Sí. actualmente si tú decís, oye, me pegaron los pacos, te van a creer más si mostráis el video donde los pacos te salen pegando. ¿Cachai? Como- De hecho la palabra ya no es tan importante. como haciendo las clases de cómic, como que me he dado cuenta mucho de la complejidad del cómic y de lo profundo que podéis llegar, de las cosas profundas que podéis llegar a hacer en el cómic, como esta simbiosis entre la palabra y la imagen, en donde ninguna de las dos funciona de forma separada, sino que las dos en su Sí. conjunto, enviándote un tercer hasta un cuarto mensaje Sí, porque- muy power. Conectado. Sí, muy conectado. Sí, es como un... eso. Y bueno, por eso No, el son niveles de... sí, de- el hacker o el mago es de alguien misterios. que se maneja en las diferentes herramientas de las concepciones de los lenguajes simbólicos, de palabras. Un artista termina siendo un mago, Sí, po. un hacker, ya sea negro o bueno, ¿cachai? Alguien que quiere visibilizar o generar un relato sobre la realidad y que en algún momento quiere hacer un cambio, no sé si bueno, pero consciente, por así decirlo. Y está la misma arte que solamente busca generar una entretención y un beneficio empresarial, egocéntrico. Entonces termina siendo magia negra igual, pues de las más fuertes. Sí, po. Entonces hay que surfearla. ¿Cómo? Seguimos con los pasos. Sí, po. No, o de repente nómbralos como para que no nos pille la hora, así como... Ya, pues. Si quieren saber más, van a tener que ir. Sí, po, o Pero sea... vayan a imagínense que hackearse. O sea, Este- en el taller que sí para profundizáis mucho más. po, Este es para la segunda versión. Esto estamos hablando de cosas aquí que ya ya están los niños están acostados a esta hora. ya. Oye, pero claro, invitamos si quiere profundizar más, que se pueden meterte a tu taller. Po, No, y hay estas cosas en internet nomás. Tienen que ya, bueno. tienen que comentar nomás. Sí, no es la idea tampoco monopolizar los conocimientos. No, po. Pero ¿No es gratis? está toda la infografía, los videos y la info ahí, po. Sí, O sea, la primera persona, si quiere saber algo más, investigue por cuenta propia, póngalo, no le crea a la gente siempre y cuestione, por lo tanto, ponga a prueba y hágalo el ejercicio o cualquier cosa por un rato y anote para ver si sale el resultado o de qué forma transcurre la cosa. Esa es la regla del método científico aplicada a cualquier filosofía Vea, que pueda claro. crear una realidad. Claro. Pruébalo y vea si le sirve. Y si Sí, no, po. prueba otra cosa. Prueba y Sí, error. po. Claro. Estamos en esa época igual, pues, probando aquí, probando allá, poliamor, ya tú sabes. Sin condón se está acabando el mundo, sin condón se está acabando el mundo. No, mentira. Eso magia, ¿viste? Magia negra. Mala magia negra. Una invocación a un ser de Claro. otro mundo. Un Mala mundo ola. sin moral. Entonces, ya tenemos, lo voy a explicar bien breve. Y ahí después si quieren interiorizar, van. Mande Tenemos- su DM. Tenemos, luego de saber que la palabra ordena el caos, del paso 1 al paso 2, tenemos que ordenar ese caos con la palabra de una forma explícita, concentrándonos en lo que queremos decir, no lo que estamos diciendo, porque siempre podemos decir, yo dije esto, pero yo quería decir esto. No, ¿qué es lo que quiero decir de verdad? Y como cada frase es una invocación o cada lenguaje audiovisual, cualquier tipo de lenguaje que sirva para mover una idea o generar un proceso de comunicación, Ujú. ¿qué queremos decir? Por lo tanto, aquí tiene que ver con cómo uno piensa y cómo uno piensa y cómo uno dice y qué verbo ocupa generalmente, que tiene que ver con la programación neurolingüística, con hartas partes del lenguaje igual. El pasado del lenguaje era magia y era arte, era todo, estaba unido, no había una definición. Po. Como diría Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Sí, po. Claro, Es muy profundo eso. se iluminó Genial. esos rulos. Entonces,
ya desidentificándote de tu mente como alguien, como algo estricto que eres tú, sino como un capataz y tomándolo como un sentido más, o sea, como tu otro sentido, tú no pensás que tú eres tu olfato, ¿cierto? Pero tu mente interna pensás que sí, ¿cierto? Entonces, desligándote de eso y viéndolo desde un punto de vista de tercera persona, como hablábamos la otra vez, y escuchando qué pensáis y qué decís, cambiáis la forma en que lo decís para decir lo que queréis decir. Claro. Y el que después va a ser, que va a estar conectado con el paso 3 de hacer lo que uno dice. Por eso para esta cultura iniciática la palabra tenía tanto peso, porque iban como farmeando voluntad en su palabra. Cada vez que decían algo y no lo cumplían, iban a perder un poco de lo farmeado. En cambio, al cumplir lo que decían, su voluntad se farmeaba, Sí, y en algún momento esa barra se iba a llenar esta energía arquetípica o los dioses, como la fuerza de la naturaleza, iban a acudir a tu llamado porque tenía el suficientemente HP de voluntad que iban a decir, ya, si nosotras, lo que sea, nosotros acompañamos como a este humano en esta fuerza o en este mundo interno, ¿cómo sabemos que este ser no va en cualquier momento que salga una dificultad, dejar de dirigirse hacia donde quería y cambiarlo por cualquier cosa que le genere una seguridad? Entonces, para eso la palabra servía para generar este compromiso con uno, que no es con uno mismo al final, Sí, po, sí. en donde se genera esta voluntad y luego se disuelve, pero bien ordenadamente a través del lenguaje, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, para hablar, ya tú pensáis constantemente, escucha primero, qué pensamientos tenís, porque, ya, entonces decía, no sé, alguna persona, ya quiero encontrar pega, ¿cachai? Como inconscientemente siempre lo que le preocupaba, hablando con el psicólogo, no sé, quiero encontrar pega. Entonces, ahí podéis incluso ver, quiero encontrar pega, podéis ver cuál jinete está, po. Por ejemplo, está el de la economía y también... sí, yo creo que Político puede también, pues sí, pues se van encajando. Entonces, ya, pues, pero este one decía, ya, tú ordenáis tu caos, tu experiencia con esta conclusión cuando la verbalizáis. Entonces, si quiero encontrar pega, te va a generar esa realidad, tu inconsciente te la va a generar en los caminos que seguís según tus impresiones, a corto plazo, por así decirlo. Entonces, tú vas a encontrar esa pega, pero la vas a perder, pues. Porque lo que tú estás proyectando es estar constantemente en encontrar pega, pero no en estar en una pega. Claro. ¿Cachai? Claro. Es como súper específico. Sí, po. Por eso una invocación, por eso yo creo que hace Sí, esas películas antiguas de magia o de cualquier, el Grimorio de Evil Dead, no sé, como de que cada palabra pronunciada en cierta forma estaba ahí por algo, porque de todo el continuo, por algo decir así, Tenía de un todo el significado, holograma, claro. o sacaba, de todo el 0 y 1 sacaba... Es como el... Es como un programa. Sí. Tenía un poder, claro. Es como el chiste del tipo que se encuentra la lámpara mágica y el genio le concede deseos, pero los deseos terminan yéndose en contra de él porque él no sabe expresar los deseos de Sí, forma bo. correcta. ¿Cachai? Como Le dice, que, como tengo 3 deseos, y le dice, ya, espérame un poquito. Ya, deseo 1. claro, exactamente, sí. Gracias, Patagual. Qué bueno. Entonces, claro, tiene que ver con esa metáfora totalmente de Aladino. O sea, los genios son los Dijin, ¿ya? Y Dijin tiene que ver con en Arabia, en todos esos países, el Dijin tenía que ver con un genio, pero también en algún momento terminó siendo como un demonio. Y Dijin terminó siendo derivando a diablo, ¿cachai? Entonces, el genio sería esta fuerza interna que te va a ayudar en tu viaje, ¿cierto? Hacia conseguir un punto, pero que si tú la llamás y la nombráis mal, o ordenáis este caos de una forma mala, o conectáis con esta fuerza y la dejáis de pescar por cualquier cosa que aparezca, no va a funcionar bien, pues, ¿cachai? Vaya a estar proyectando una cosa que no queréis, como en este caso, que es como encontrar pega, por ejemplo, no sé, pues, enfocar bien hacia dónde queréis la cuestión, pues. Claro, es unificar lo que quieres, lo que piensas y lo que dices. Sí, pues. Y así transformándote en una coherencia, ¿cierto? En una cohesión. Claro. Tus partes, tus diferentes egos, tus diferentes capas de la cebolla, tus máscaras, tus diferentes cuerpos están siendo parte de un todo y no de solamente de partes por separado que están con diferentes fines avanzando hacia un punto, sino que se unifican a través de una metáfora. Entonces, claro, pues todas estas... Hoy tiene mucha razón. Como que la palabra diablo es separar
Y el antónimo sería símbolo, que es como unir. Sí, po. Es lo que estoy diciendo, es crear un símbolo al final, po. Es unificar lo que estoy diciendo. Eso es lo que hace la metáfora en gran escala, po. Qué bacán. Y es volver a, siendo comunicador o gente que hace arte, lo que sea, es como volver a instalarse el chip que en algún momento tuvo tan importante que estas cosas que uno crea, en algún punto crearon esta sociedad. Entonces, esta sociedad lo único que hizo fue tratar de estelarizar el valor del oficio de crear en sí diferentes cosas. Y que al final, al crear, lo único que está diciendo es ser una réplica del creador, po, como dirían los antiguos cabalistas también, po, ¿cachai? Que al final uno se transforma en el creador cuando crea. Y al separar lo que hace el diablo o el ego, las trampas, porque al final, por ejemplo, el mapa del diablo, que estaría anclado con otro tema que vamos a hablar en algún momento, del diagrama de Peirce, sería como el mapa de todas las trampas del ego que te pone en un proceso de cambio. Desde estar basado en lo posible, cuando no quería hacer las cosas, lo imposible, lo necesario y lo contingente. Cada una de esas cosas va a guiar un proceso de cambio y tu ego va a aparecer de una u otra forma. Y esto lo podéis ver muy claramente textualmente, como cuando queréis cambiar un hábito, o cuando estáis en un viaje porque fumaste mucha hierba y estáis con los ojos cerrados meditando y va a aparecer tu ego proyectado como tu pensamiento y va a llevarte por diferentes pálidas, por así decirlo, según la etapa que estés atrapado de este viaje del ego. Las sombras que decía Jung. Sí, hay muchos con las se sombras. han llegado, es que eso es maravilloso gracias a internet, encontrar mapas que se ponen a prueba y se empiezan a jugar, generan resultados que son muy bacanes, Sí, como para tener en cuenta en tu relato. Cuando yo, por ejemplo, sí, es que el viaje, claro, pues el héroe. Sí, po. Cuando yo ya me observo, me doy cuenta por qué creé esta realidad y cómo estoy ordenando ese caos, y ya me alío mi pensamiento y mi sentimiento con mi palabra, lo que queremos decir, pasa el punto número 3, que tiene que ver... De hecho, habla... Chucha, vamos en el 3. Sí, pero igual podemos dejarlo hasta cierto punto en que los demás quieran que vayan a ver la película. Estamos entrenando en Cine de Arte Alameda. Esto es algo súper underground. Sin auspiciadores, para que sepan. Por ejemplo, en todas las culturas ha estado la lengua, ¿cachai? En la cultura azteca, en estos mapas, ¿cierto? Que siempre están divididos en 4. Siempre ha estado la lengua dentro. ¿A qué se refiere la que uno ve de esta... O sea, lo que estamos viendo ahora. Que la gente no puede ver. Claro. Sí. Pero eso, busquen el círculo azteca, la piedra del sol. Ahí que está en Lago Titicaca. Solo voy a decir vórtice energético ahí, nada más, para los que saben. Cambio fuera. Investiguen el 1312. Eso es el meridiano. Sí. No, ahí está hay hartas cosas, pero eso da para otro capítulo. Entonces, cuando ya tenemos la palabra ordenada, esto es interesante, que se conecta con el sentimiento. El sentimiento, uno en la lógica de ahora, lo ve como un resultado de algo, ¿cierto? Yo voy a hacer esto y me siento de esta forma. Yo como esto y me siento de esta forma. Siendo que los actores y los psicólogos y mucha gente ya sabe que el sentimiento uno lo puede generar, ¿cierto? Se puede invocar, ¿cierto? Una figura arquetípica que no sería más sino reflejado en un gran sentimiento de amor o de terror o lo que sea. Entonces, como este es un mapa que es totalmente no lineal, si vamos con el paradigma de la ciencia, afrontar este mapa no nos va a servir, pues tenemos que desbloquear por espacios de tiempo, mientras usemos este razonamiento, esta posibilidad, pues. Entonces, se preocupan que según a través del sentimiento, preocupándose del qué. ¿Qué es lo que tú querías hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y no en el cómo, ¿cachai? Porque uno muchas veces se dice, ya, aquí me gustaría hacer esto o me gustaría hacer esto otro, y al tiro la primera limitante va a ser el cómo, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando estáis jugando con este mapa que no es lineal y que no es lógico, como no es lógico, no ocupa un cómo, pero ocupa un qué. Entonces, es como esto de... ¿Cómo tiene que ver? Parecido con lo de lanzar el sigil. Pues tú decís, ya, si hago un símbolo de mi deseo, me hago una paja mientras veo este símbolo raro, con una vela prendida, escuchando Barry White, bajado el pitch 12 octavas. Y yo creo que eso... Lo explicamos en el capítulo anterior. Sí, pues anterior. Y eso va a generar un cambio en mi futuro, mis diferentes líneas de probabilidades de acción. Obviamente, viéndolo desde el punto lógico, no sería factible porque lógicamente no sé cómo funciona.
Pero obviamente van a haber cosas que no sé cómo funciona, tal como en cualquier época habían cosas que ellos no sabían que funcionaban y que ahora que sí. Entonces esto es probar un mito hasta hacerlo realidad según tu experiencia, que no estés conectado con lo interno, obviamente. Entonces al preocuparte en el qué, tú ya sabías lo que querías y en vez de enfocarte en el cómo, que esto es una clásica técnica de diferentes prácticas, tratar de invocar la emoción que está anclada a ese cómo. O sea, tú querías ese cómo porque hay una emoción. Entonces invocáis esa emoción a través de, no sé, puede haber cierta rutina o con tu propia palabra. Es como cuando alguien te motiva, pero tú mismo te invocáis con tu palabra las emociones que tú querís, pues, ¿cachai? Por eso te tratáis bien, pues, y generáis prácticas diarias de disciplina, pero de la felicidad, pues. Entonces sincronizáis como con la emoción que queráis invocar, pues da lo mismo, pero con el fin que tú querís, pues. Entonces invocáis la emoción y dejáis como el cómo en el azar, porque es como ese, como el salto al vacío, que es una metáfora del mismo salto que tú haces cuando, por ejemplo, tenías una dosis psicodélica muy grande. En algún momento cuando la cosa rompe toda lógica, tú tenés que dar el salto al vacío del concepto, porque si no lo das y te querís aferrarte a tu mente, que lógicamente va a estar tratando de desglosar tanta información, tu cerebro se va a freír, pues. Entonces, en algún momento la weá te fuerza a romper esa weá. Sí, pues. Esto es muy parecido, pero en como una estructura de pensamiento, po. Y ahí cuando uno está con el sentimiento alineado a la palabra, y alineado al pensamiento, a la acción, y con las palabras específicas en tu día a día que tú proyectáis o comunicáis para ti o para los demás, alineado con eso, se genera la sincronización, po. Que ese es el primero de los 11 pasos. La primera etapa es el camino del guerrero en las tribus andinas o en las tribus selváticas también, que tiene que ver con que alguien que es el guerrero, pero ¿por qué? Porque es un guerrero interno, donde va en este guerra contra sus propios demonios y sabe cómo evolucionar para que después comience el camino al mercader. Que es lo que refleja eso cuando uno ya empieza a hackear lo interno y a crear esta sincronización que estamos hablando, después se manifiesta afuera. Porque no es una realidad que va a vivir en mi cabeza nomás, pues en algún momento va a tener que influir en lo social. Y que, claro, cuando uno se pregunta qué quiere hacer, uno empieza, ¿cuál es el proceso más alto de crear su mitología? Y que creo que me ha servido. Porque probablemente mucha gente que se ponga a pensar estas cosas en la noche, en algún momento va a llegar el puto vacío existencial y los va a pillar, en algún momento los va a dejar botados o lo que sea. Y si no, gracias a Dios, pero va a ser suertudo. Si es que vivir por muchos años, en algún momento va a pasar. Y voy a reírme en ese momento en tu pequeña cabeza, maldito suertudo. Pero que grandes vacíos te vacían de significado y te obligan a llenar con uno mayor. Pues hay mucha gente que va a caer en trampa absolutista, o la gente que lo llena en Dios y está todo seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya sabemos que según el mito del héroe, el poder de esta cosa benigna se refleja en un punto mayor y no se rompe por una trampa del ego, cuando el héroe o la persona que logra crearse a sí mismo pone en su intención de lo que él hace todos los días no solamente algo para él, sino para los otros también. Cuando se genera ese cambio de paradigma y tú lo incluyes en tu forma de pensar, lo escribí, lo desarrolláis como un sentido de la vida que es diferente al sentido de la vida que uno espera encontrar como, oh, voy a hacer tal weá, encontré el sentido de la vida, sino que es algo que uno te obliga a ser un artista, pues, como crear tu propio sentido de la vida, crear tu mito que te va a dar tu realidad. Y si tú ponías eso, no solamente una cuestión egocéntrica, y buscáis algo lo más lejano plazo, lo más utópico que tenga que ver con algo contigo y con cómo te gustaría el mundo que fuera si es que tú estuvieras creando el mundo, por así decirlo, ese cambio de paradigma haría como lo que llaman los budistas de poner un espejo en este deseo y que rebote tu deseo y en vez de satisfacerse en el ego, saca para afuera y genera esta corriente donde estas fuerzas te van a ayudar a ti en tu misión, porque algo es algo utópico o algo lejano que va a requerir que no mucho, las probabilidades no están a tu favor, pero más encima ni siquiera estáis respondiendo solamente a un deseo de tu ego, sino que hay algo que te gustaría crear en la realidad, en fin, que es como, imagínate, crear una realidad como social a nivel de países o de lo que sea, ¿cierto? Claro. Entonces es como, es lejano, pero claro, hay gente que lo ha hecho para bien o para mal, pues, ¿cachai? Hay generado estos cambios movimientos con estas mismas técnicas, pues. Eso es lo entretenido, que todos esos casos se analizaron para sacar la técnica, pues, porque detrás de todo dogma hay una técnica. Entonces, ¿que funciona? Tienen que probarla. Ya con esos 3 pasos, con alinear el caos con la palabra, con elegir bien la palabra para el fin, con alinear la palabra con el sentimiento, invocando el sentimiento antes que llegue, y no preocuparse en el cómo, y al mismo tiempo, obviamente no digo absolutistamente, uno busca alternativas y planifica y todas sus mierdas. No, igual me gustó la del no preocuparse con el cómo, es como una actitud de, ahí vemos, man.
Como, Lo que sale. tiene que ver con el fluir, po, pero que no se caricaturice en eso solamente, ¿cachai? Porque uno planifica Ya. igual, po, es Sí, como, pues sí. ya, como nos juntamos a grabar tercer acto, ya, ¿cuándo? No, ahí cachamos, pues, ¿cachai? Como, sí, pues, no cachemos cómo, pero hagámoslo. No, Es muy yo esa actitud también. sí. Entonces, eso es lo entretenido, que se puede llevar a cualquier parte, no solamente po. pero si uno busca esta idea mayor, y es entretenido porque si veis la vida y la sociedad nos está como llevando a eso, como, Sí, po. como estamos yéndonos toda la mierda, como que, o sea, cuando estamos en octubre estamos todos pensando como, hagamos algo para que como no hacer responsable a todos la weá, Sí, po. ¿cachai? Claro. Entonces como Y que es un es como que la sentimiento vida nos estuviera común, iniciando así. en este conocimiento Sí, ya, como la crisis como una iniciación. Sí, como alineando sentimientos. Sí, po. En general, como Y- que antes este mismo esquema, cada uno lo aplicaba por diferentes lados nomás. Sí, pues es un molde, po. Y ahora como que lo aplicamos todos como alineadamente para el mismo lado. O sea, la vida nos está llamando a través de evolucionar para crear algo nuevo o perecer con los que están en lo viejo, po. Y eso mismo hablaba, antes que, sorry por interrumpirte, Alan Moore en Prometea, que me lo leí hace poco, está muy bueno. Y ahí, de hecho, Recomendado. sí, recomendadísimo. Qué gran narración, valorificación también de la poesía como magia, ¿cierto? Y del lenguaje, lo mismo que estaba hablando. Y ahí también Prometea se supone que esta heroína nadie la quería, ni siquiera los demonios, porque venía por el apocalipsis, porque el fin del mundo. Y nadie quería que se acabara su mierda. Entonces, después uno va comprendiendo de que el apocalipsis no es el fin del mundo, sino que el fin del mundo tal y como lo conocemos. Todo el concepto Este de... es el fin del mundo. Estamos en el apocalipsis, en el fin del mundo. Porque los conceptos porque vivimos están cayendo. Sí, po. Y vamos a aparecer con ellos si es que nos creamos unos nuevos que estén por fuera de los paradigmas que hablamos. Sí, po. Y ahora lo bueno es que ya sabemos cómo crearlos, porque podemos crear esos conceptos primero en nuestro sistema operativo y obviamente se va a reflejar. Pues, Sí, uno po. nunca va a escapar de su ser. Pues. Yo creo que es el, así como, sí, yo creo que es el gran problema que hemos estado viviendo en estructuras y en paradigmas creados por pocos, para muchos. están con cáncer. Exactamente. El Kuma del jacuzzi, claro, recuérdenlo. si cada uno internamente se hace sus propios paradigmas y se construye su propio camino, Ah. ¿cachai? Va a haber una diversificación que va a hacer que todo esto colapse. Al Porque final. tú al regir tu paradigma o tu mito por esto, o sea, tu mito por estos paradigmas, estás dejando entrar a tu vida la energía del mito de lo que ellos crearon Sí, con po. sus límites. Sí. Al tú romper ese paradigma, como todos los que hemos visto, rompe paradigma. Como ese chiste, ¿dónde está mi paradigma? ¿Dónde está mi paradigma? ¿Han hecho Felipe, eso? el rompe paradigmas, Sí, Paloma. sí. Ah, viste, un Sí. flash forward. Sí. Claro. Sí, el rompe paradigma. Entonces ya hartas personas lo han hecho para bien o para mal, se basan en eso igual, como Claro. se co-crean. Y Ah. tiene una responsabilidad y también como una salida de la inercia, ¿cierto? Como que la vida como que muchas veces nos lleva a la inercia. Sí. Es el status quo, que Claro. para mucho es rico, pero da miedo. A veces uno cree que el caos da miedo, pero la inercia... O sea, si hubiéramos, más terrorífica si hubiéramos que el seguido en la caos. inercia Sí, y no lo sabíamos, ¿eso no le parece terrorífico? sí, pues, mucho más terrorífico que el caos. Porque claro, de Truman Show Y eso, no claro. estaba lejos. Y eso es lo, y eso es lo que a mucha gente igual le cuesta todavía, po, Claro. porque la inercia trae confort, trae comodidad, po, Sí, pues, y te mantenía ahí calentito y ojalá que no te muevan de ahí, entonces... la inercia te agarra y te lleva hacia el sentido contrario de a donde va el movimiento. Po. Hay una metáfora entretenida sobre la inercia y sobre por qué está presente la naturaleza, porque por ejemplo estás en el mar y de la costa vas hacia la ola y las olas te van a tirar hacia tu estado anterior. Claro. Pero si estáis dentro y tratáis de salir, las olas te van a tirar hacia tu estado anterior, pues, ¿cachai? Siempre hay una fuerza que te quiere llevar a su estado anterior, Qué bacán. Buena. natural. Hay que plegarse a eso. Sí. Y oye, para cerrar, como paso 4 antes que nos vayamos, que voy a dejarlo ahí nomás, porque el último paso de cuando el cambio se hackea en lo interno y se pasa a lo externo, es que cuando nosotros empezamos a dirigirnos hacia un relato y hacia un metarrelato, y quizás después de hacer la pega del mito, de unir toda tu acción hacia un metarrelato, Ajá. la gente granmente religiosa, lamentablemente sus límites de su paradigma, si alguna viejita por ahí se lo creía, generaba un relato en su vida que generaba esta coherencia en su sistema que se la hacía realidad por lo menos a ella, en su experiencia, hasta cierto punto, ¿cachai? Entonces, asimismo, nuestro relato y nuestra mitología con los límites de nuestras creencias se van a empezar
materializar en nuestra vida, en nuestra actitud. Y luego de hacer eso va a pasar un proceso que es lo parecido a lo que vimos con el sigil, pero ahora con cualquier cosa que ordenemos de la cabeza. Porque es el secreto que se está revelando en estos momentos que estás escuchando estas palabras. Sí, tú joven que saltaste el metro, o chica que va el domingo a la marcha, paro feminista va y no vaya a los funados. Sí, tú mismo que te das cuenta que todo lo que pensáis, lo que sentís de una u otra forma es un sigilo, consciente o inconscientemente. Estás ahí mandándote a ti mismo a tomar las decisiones, Claro, por el propio lenguaje con que lidiáis con la realidad y como tú te ponías en esa película. Po. Entonces, al darse cuenta de eso, por eso toma valor, po, ¿cachai? Porque todo lo que comuniquí, por eso, hablando con un chamán de ayahuasca que decía, por ejemplo, todo lo que los que llegan a ese conocimiento en los viajes, por ejemplo, después vuelven y están mucho tiempo o sin decir nada o solo riéndose y creen que están locos, pero después vuelven y dicen, no, es parte del proceso. Y el proceso de que cuando te das cuenta que todo lo que habláis y lo que pensé, lo que comuniqué, uno va a hacer un cambio, pero aparte todo lo que hagas con las demás personas es para ti mismo. Es un espejeo constante, un reflejo de justo lo que necesitáis escuchar es lo que necesitáis decir a veces. Sí, entonces caen en la locura, porque claro, no existe nada más que yo, y claro, en un punto de conciencia, sí. Entonces darse cuenta de eso, de romper la dualidad que estamos hablando, ¿cierto? De lo externo con lo interno. Y aquí te das cuenta que empiezan a haber señales de las cosas. La cosa que hacia donde tú te dirigís, la nueva isla, ¿cierto? O la nueva tierra, va a empezar a mostrar señales o causalidad o sincronía, que es lo mismo que pasaría con un sigil. Entonces, eso, si tú estás atento y tú tenés la suficientemente creatividad para incluirlo dentro de tu relato, porque como nada es verdad, va a depender si es que lo incluí o no, y va a generar esta narrativa que se va a ir, lo digo por experiencia propia, exponencialmente avanzando. Sí, hasta mirando la hora y son las 11:11. Sí, son las 22:22. Van a generar por experiencia propia este gran aumento de información que va a generar que siguiendo las señales vaya van pasando cosas, es como que abriste el programa. Y te podéis dar dos cosas, te podéis dar cuenta que podéis darte cuenta que se está creando como la realidad con las palabras, pero no es la que tú querís, porque quizás estás usando un lenguaje que está proyectando, está diciéndole al genio como otra cosa y el genio le va a dar otra cosa, o te podéis dar cuenta que si vais por el mismo camino, si es que tu palabra, ¿cierto? Si es que la lengua y el acto se alinea con lo que tú sentías y lo que tú querías, y eso se proyecta, también va a ver reflejado. Quisiera como englobar esto, que justamente anoche vi una película que no sé si es por wea mía que lo estoy enlazando con lo que estáis diciendo. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor la película tiene algo que ver. Que la película póstuma de Orson Welles, que se llama The Other Side of the Wind. Que la que hicieron como con pedacitos de... Sí, como que él la filmó, pero nunca alcanzó a editarla. Quedó abandonada y después, recopilando como documentos, otros como locos vinieron y la armaron según como Orson Welles había escrito como la especificación, sí. Claro. Muy bueno. Y la película en la película actúa John Huston, que es otro director muy famoso. La película se trata de precisamente un director de Hollywood que está haciendo una película. Sí. Entonces como una película dentro de una película. ¿Cachai? Y él está filmando esta película y él no la termina. ¿Cachai? Como que se da a entender en la película que el loco está en bancarrota y no tiene plata para terminar la película. Entonces el loco viene y como que terminó su último día de filmación que él podía pagar, ¿cachai? Queda en bancarrota y lo que hace después es hace una fiesta. Y a la fiesta invita a toda la prensa. Entonces en la fiesta hay muchas cámaras. Entonces la parte de lo que pasa en la fiesta está filmado con muchas cámaras distintas, con distintos sonidos, con color, con blanco y negro, etc. Y entre medio de la fiesta él exhibe partes de la película. Y la película está filmada como una película en celuloide, ¿cachai? Editada con las tomas y todo. Y llega un punto en donde estáis viendo una película dentro de una película y que te va sacando después fuera de esa segunda película, y al final esas dos películas se unen al final. Como que la película que no terminó no tiene final, pero se une con el fin de la fiesta también. Y con la película verdadera de que no terminó la película. Claro. Tampoco. Entonces ahí Orson Welles hace un trabajo de metacine así, pero brígido. Muy brígido,
que Está en Netflix. Sí, está en se la Está en quieren ver. Netflix. sí, está en ¿Cómo se Netflix. llama? The Other Side of the Wind, el otro Y lado hay, del viento. y hay un Ah, documental también. que Claro, salió sí, ahora. eso caché ahora hace poco, que hay un Sacaron documental de cómo se hizo de la cómo se hizo. película. Qué genial. Y no, de verdad que por favor véala porque Sí. mucho mejor que Once Upon a Time in Hollywood, que trata de hacer algo de metacine pero que no lo logra. De verdad La que- comparación. porque incluso la película que está dentro de la película es muy poética, pero está hablando también está hablando tanto de la película fuera de la película como de tú viendo la película. ¿Cachai? Entonces hay un círculo ahí, un diálogo que se está produciendo que es muy interesante. No, y el experimento de rescatarla también. Pues, Sí, genial. pues, absolutamente. ¿Cachai? Sabiendo ese antecedente. Y más encima, claro, que hay un documental de una película que de cómo se hizo una película dentro Claro. de una película dentro de una película. Bueno, Con Loop Eterno. Sí, sí, exactamente. recomendada. Así que eso quería mencionar con Bueno. respecto a este Los cierre artistas también que como lo del, llevan tan lejos hacen Sí, eso. bo. Sí, como se del rompe metal, la barrera. el metal lenguaje al final. bacán. Sí, así que eso. Queremos agradecer a toda la gente que se ha quedado escuchando hasta el final. Sí, muchas gracias, Felipe, Sí, como siempre, Está Felipe, por la jornada. culiándonos la mente. A eso vengo, me entrené toda la semana con los ejercicios. Sí, muchas gracias, Sí. Chaleco, Alan. Sí, Fulgor. gracias, Fulgor. Un poliamor, fue como un poliamor mental. Poliamor mental. La voz en off Sí. creció, ¿viste? Una conciencia colectiva. Falta un condón mental. Un condón astral, ¿sí? Un condón astral, sí. Sí. Sí, Así muchas que eso. gracias, Pancho. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Fulgor Lab. Y Fulgor Lab. Y nos vemos en un próximo capítulo. Así es. Manden sus relatos. Eso. Adiós.